Cuento La sonrisa de la hiena. La situación era límite y había que tomar una decisión en cuestión de horas. Y parecía que la niebla turbara la mirada de todos aquellos que tomaban contacto con aquel virus, transformándoles en parte de su ejército. Y no es que hubiera surgido aquel brote de la noche a la mañana, pues llevaban 20 años conteniéndole. Pero para saber exactamente la magnitud de la contaminación, no cabía otro remedio que levantar la presa y que las aguas dibujaran los cauces por donde querían correr. Pero antes de ser aceptado aquel nuevo rumbo de las cosas y que hubieran de crearse nuevos mapas, configurados por aquellos hombres cuya ambición de poder les había convertido en auténticos psicópatas, el Consejo Estelar debía reunirse para dilucidar si ponían una nueva presa que contuviese la riada que atentaba contra los cimientos de su propia supervivencia o les permitían que lograran su objetivo. Cuando todos estuvieron reunidos en el Consejo Estelar, cerraron la cúpula del poder, como siempre que había que tomar una decisión determinante. Y a partir de ese momento ya nadie podría entrar ni salir ni levantarse siquiera para ir al baño hasta llegar a una conclusión definitiva. Se trataba, pues, de hacer una recreación exacta de todas las posibilidades que pudieran acaecer para saber exactamente cuáles serían las consecuencias de la decisión que tomaran. Y dada la premura, no disponían de tiempo para todo ello. Así que sin tiempo que perder, la primera decisión fue entablar contacto con el ADN del adversario, observando que los nébluros estaban derivando las aguas de la presa hacia la montaña rusa, que era una de las atracciones que más dinero generaba. Intentaban asumir el máximo control posible del líquido elemento, pues esperaban que el Consejo Estelar de los Luminosos decidiría no reconocerles el derecho a usar las aguas que eran de todos, según ellos, para saciar la sed de unos pocos. Pero los nébluros esperaban conseguir la alianza de algunos otros pocos que pensaban como ellos y que por lo único que miraban era por su propio placer y deseo de someter y esclavizar a las personas libres, alimentando de esta manera su podrida supervivencia. Realmente, el núcleo de aquel entramado de corrupción era francamente repugnante, pues entre vísceras e inmundicia humana latía aquella amorfa materia que se había quedado en las cloacas y al parecer había crecido insuflando contaminación, aún en pequeñas dosis, a una parte de la población. Contaminación que al final se le había escapado a la depuradora de aguas residuales, como solía ocurrir siempre que había que cambiar piezas y no se hacía a tiempo. Efectivamente, con una cámara teledirigida desde el Consejo Estelar, pudieron ver que una cosa viscosa estaba cerrada a unos hierros oxidados que salían por debajo de uno de los muros, pasando desapercibida por lo inaccesible de la zona en que se encubría. Lógicamente, cuando el virus fue derrocado anteriormente, sucediendo aquello a Vox Populi, buscó la manera de que una cédula de su ejército quedara latente, para que algún día pudieran presentar batalla y apoderarse del mundo, que el virus consideraba de su propiedad y por el que quería acampar a sus anchas con su ejército de secuaces. Lo primero que hicieron los nébluros fue convocar al viento para que
alineado con ellos, soplara todo lo fuerte que pudiera y levantando olas en tempestad, amenazara con ahogar y asolar todo aquello que no se sometiera a sus dominios. Y el viento, alienado, levantó la cresta y se erigió en un gallo cuya mirada envuelta en niebla se oscurecía hasta perderse en la ausencia de la realidad, esgrimiéndose en un arma de guerra dispuesta a matar. La mayoría de los habitantes del país, al ver aquello, se asustaron muchísimo y comenzaron a huir del enemigo y pedir auxilio por el único espacio que dejaba el gallo entre sus patas y casi rozando sus afilados espolones, que para demostrar que podían herir y hasta matar, herían gravemente o mataban a algunos de los que intentaban escapar, la mayoría mujeres y niñas a las que querían dominar para disfrute y uso de sus servicios en máxima esclavitud. Una de ellas, justo cuando estaba a punto de ser desgarrada por los afilados espolones de gallo alienado con los nébulos, se echó a volar, mientras las otras desviaban su atención para que no la vieran que se había convertido en una mariposa y podía volar y aletear alrededor del viento. Entonces, de no se supo dónde, aparecieron millones y millones y millones de mariposas que se perdían en el infinito, aleteando todas a la vez, también alrededor del viento. Millones de mariposas que con la unicidad de su propio movimiento, lo primero que lograron fue doblarle la cresta al gallo de manera que le taparon los ojos. Después fueron concentrando más y más y más, apretando el círculo y comprimiendo sus plumas hasta que éstas estaban tan pegadas a la piel que comenzaron a clavársele hacia adentro. El gallo comenzó a levantar sus patas, buscando la manera de arrancarse las plumas y lanzarlas como saetas envenenadas contra aquellos que parecía viento alrededor. Pero no logró sino hacerse más daño y acelerar el proceso de regresar a su origen, a las cloacas, a la masa amorfa de vísceras e inmundicia humana que había causado tal desbarajuste. Pero no creáis que por haberlo conseguido las mariposas dejaron de presionar alrededor del viento, pues todas, convertidas en un solo bloque, no solo no se separaron, sino que siguieron y siguieron hasta que al virus vencieron. Y no lo hubieron matado, porque el virus no las había infectado. Pues dejaron en manos de quien compete dilucidar cosas como esa. Una vez hubo acabado todo y ya restablecida la normalidad de las aguas y sus misterios, las mariposas se fueron disolviendo con idéntica unicidad y armonía, sin que ni una sola rozase el vuelo de las otras.
habéis de saber que todas, bueno, casi todas las mariposas que libraron aquella batalla tenían y tienen un nombre de mujer. Bueno, no todas, casi todas, porque algunas de ellas también tenían nombre de hombre. ¿Y lo tienen? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aplaudid si os ha gustado.